de la Universidad de Costa Rica. Es un placer, es un honor poder compartir con ustedes este tercer conversatorio que lleva la Escuela de Administración Pública en estas semanas con diferentes temas asociados al COVID-19 y a la actualidad que se está dando. Y hoy tenemos un tema realmente actual que semana a semana y día tras día, horas tras horas, inclusive minuto a minuto, ha venido cambiando y ha venido fomentándose, que es el tema de las fronteras en Costa Rica. Y pues hoy hemos querido abordar el tema, lo que está sucediendo en nuestras fronteras desde tres ámbitos, desde las aduanas, desde el comercio exterior y desde la diplomacia. La Escuela de Administración Pública tiene dos carreras, la carrera de Administración Pública y la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Y justamente estas tres vertientes, las aduanas, el comercio exterior y la diplomacia, es parte de ese gran sombrilla que es la administración pública. Y tenemos una institucionalidad pública que atiende estas tres vertientes. Y justamente la Escuela de Administración Pública es unidad base, por ejemplo, del posgrado en diplomacia. Para este conversatorio vamos a contar con la participación de tres personas que, además de ser funcionarias públicas que forman parte de esa institucionalidad en cada una de los ejes que les hemos indicado, también son personas que dan clases en nuestra escuela, en nuestro posgrado. Y justamente eso es uno de los objetivos de estas actividades, que es poder realizar conversatorios, ¿verdad?, entre nuestros profes, intercambiar con la audiencia que nos acompaña semana a semana. Quiero introducir este tema de las fronteras indicando los siguientes elementos. Número 1. Nuestra Constitución Política indica en el artículo 5 que el territorio nacional está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las repúblicas de Nicaragua y Panamá. Y los límites de la república son los que determina el Tratado Cañas-Jerez del 15 de abril de 1858, que es el Tratado de Límites entre Nicaragua y Costa Rica, y es ratificado por el Laudo Cleveland del 22 de marzo de 1888. Y el laudo arbitral Cleveland sobre la cuestión del límite con Nicaragua, ¿verdad?, y el tratado Echandi Montero Fernández Jaén del 1 de mayo de 1941 en lo que concierne a Panamá. Cierra este artículo diciendo que la isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional. El artículo 6, entonces ahí ya tenemos cómo la Constitución se establecen estos límites terrestres con nuestros países vecinos. En el artículo 6 se señala de nuestra Constitución que el Estado ejerce la soberanía completa. Somos soberanos sobre este territorio. De manera exclusiva en el espacio aéreo de nuestro territorio, en las aguas territoriales, en una distancia de 12 millas a partir de la línea de bajamar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del derecho internacional. Y ejercemos además una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a nuestro territorio en una extensión de 200 millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas de conformidad con aquellos principios. Esto es lo que los dos artículos que nos habla la Constitución Política. Pero ¿qué nos dice la Ley General de Aduanas en cuanto a nuestro alcance territorial? Que este es un abrebocas de lo que vamos a conversar con nuestros panelistas. Dice el artículo 2 de esta Ley General de Aduanas que el territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce soberanía completa y exclusiva. Volvemos al tema de la soberanía. Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6, que ya estudiamos, de la Constitución Política y los principios del derecho internacional. Cierra este artículo diciendo que los vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional estarán sujetas a medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la frontera aduanera con mercancías o sin ellas, o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a disposiciones del régimen jurídico aduanero. Entonces vean que aquí pudimos haber hecho una lista mucho más larga
sobre normativa relacionada con fronteras. Pero quise centrarme en estos dos para que nos sirva de antesala a esta conversación que vamos a tener. En primera instancia, nos va a conversar el profesor Dwainer Salas, el máster Dwainer Salas, que tiene una maestría precisamente en diplomacia, que es profesor nuestro, pero además también es el viceministro de Comercio Exterior, a quien agradezco que haya sacado tiempo de su muy apretada agenda y su presencia física en las fronteras para que converse con nosotros. Posteriormente tendremos a la profesora María Luisa Ramírez Santolaya, docente de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, que es funcionaria de la Dirección General de Aduanas. Ella es licenciada en Administración Pública, tiene una maestría en Administración de Empresas y tiene 28 años de experiencia en el ámbito aduanero, tanto en el sector privado como en el sector público. Y cerraría la primera ronda de intervenciones la profesora Carmen Claramunt Garro, que es docente del posgrado en diplomacia, pero además también es la directora alterna del Instituto Diplomático y forma parte de la comisión académica del posgrado en diplomacia. Así que, sin más preámbulos, le pido al profesor Dwainer que proceda con su intervención. En esta primera ronda tendremos 10 minutos. Posteriormente tendremos ya otros intercambios con las preguntas que las personas que nos siguen a través del Facebook Live coloquen en el espacio de comentarios que vamos a tener ahí para la segunda parte de este conversatorio. Viceministro, muy agradecido por su presencia acá. Adelante. Muchas gracias, don Leonardo. Un cordial saludo para usted, para las colegas profesoras, doña María Luisa y doña Carmen. Por favor, indíquenme si en algún momento no me escucho bien o me corto, porque creo que he experimentado problemas con el servicio de internet del día de hoy. Entonces, por favor, me lo hacen saber si en algún momento me corto o me pierdo. Creo que tengo 10 minutos y por eso les voy a pedir que me permitan empezar primero por las conclusiones. También, bueno, saludo a todas las personas que nos siguen por el Facebook Live, pero vamos a empezar por las conclusiones. Después de este proceso y lo que hemos vivido con la situación en frontera derivada de la atención de la pandemia por COVID-19. La primera conclusión que yo podría darles a ustedes es que en tiempos de pandemia todo cambia muy rápido. Es decir, aquí realmente viviendo no tiene parable, es algo para lo que sin duda nadie estaba preparado y donde realmente el entorno se vuelve muy volátil, incierto, complejo y ambiguo. En ese sentido, pues requiere la puesta en práctica y la destreza, digamos, de atender desde la perspectiva de política pública lo que va generando la atención de la pandemia. Una segunda conclusión sería que lo más importante, al menos que yo podría rescatar de lo que se está haciendo en frontera por el gobierno, por el Estado, es la articulación interinstitucional. Es decir, yo he tenido la oportunidad de tener la experiencia desde el Ministerio de Comercio Exterior de presidir el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, que es un consejo que agrupa a 7 viceministros y a 5 representantes del sector privado. Es algo ciertamente que no tiene que es la generación de acciones en aras de facilitación del comercio mediante este esquema de alianza público-privada, por decirlo en ese sentido. Adicionalmente, también me corresponde liderar el programa de integración fronteriza, que es una modernización de todos los puestos fronterizos terrestres de Costa Rica mediante un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Y puedo decir que a partir de esas dos experiencias corresponde o toca trabajar muy de cerca con las instituciones. Sin embargo, el trabajo que se está haciendo actualmente en frontera es algo que yo al menos personalmente nunca había tenido la oportunidad de percibir. Entonces, insistir en la importancia de la articulación interinstitucional. Y como un tercer elemento, quisiera mencionar que tenemos un barrio muy particular. Esa es la tercera conclusión. Ciertamente Costa Rica no es una isla, no está abstracta de la ubicación geográfica en la que se encuentra y decía nuestro vecindario. En un momento podría profundizar.
Quisiera ahora sí hacer un recuento de las medidas que se han venido disponiendo a lo largo de las últimas semanas y meses, porque como les decía, todo cambia con bastante rapidez. En un estado sin COVID-19, existe normativa centroamericana que lo que permite es que las unidades de transporte puedan tener una permanencia de hasta 30 días en nuestro territorio nacional y, digamos, transitar por nuestro territorio. Esto para los transportistas centroamericanos más allá de los costarricenses o los residentes. El 30 de abril, ciertos países tomaron disposiciones relativas a limitar el plazo máximo de permanencia de choferes y unidades de transporte. En ese sentido, 72 horas. El Salvador implementó también 72 horas aplicables solo a costarricenses y panameños, y Costa Rica implementó también la medida de las 72 horas. Eso produjo un malestar en los transportistas centroamericanos que pasaban por Centroamérica y provocó unas primeras colas en frontera que, debido a que exigían un plazo mayor de la permanencia de las 72 horas en nuestro territorio. Eventualmente, también la región pues adoptó una medida en el sentido de limitar el plazo máximo de permanencia de los choferes de las unidades de transporte en 10 días. Esto sucedió entre el 5 y el 7 de mayo, fueron las negociaciones en el Comieco, órgano en el que también me corresponde participar. Y en ese sentido, a partir de que se toma esta disposición, Costa Rica inicia con el ejercicio de las pruebas en frontera para los transportistas. Eh, con solo 4 días de la realización de las pruebas, pues los resultados, según nos comenta la autoridades de salud, porque en esto acabo de aprender de salud, es que realmente el porcentaje de identificación de positivos por los transportistas que estaban ingresando a nuestro territorio era bastante alto. Con el agravante que se tienen que realizar pruebas que son bastante costosas y que en este momento el mundo no tiene muchísima disponibilidad. Es a partir de ahí que existe una decisión de política pública de no permitir el ingreso, es decir, esa medida posteriormente fue propuesta el 18 de mayo, de no permitir el ingreso de transportistas no costarricenses o residentes a nuestro territorio, ofreciendo las posibilidades de hacer operaciones de enganche y desenganche de carga en carretera o de cambio del transportista de la unidad cabezal. ¿Cuál ha sido el principal problema con respecto al no ingreso de las personas transportistas? Y es que aquí, aunque tal vez en un escenario ideal uno esté hablando de matrices de riesgo y todas esas cosas que conlleva la gestión coordinada en fronteras y la facilitación del comercio, en algún momento se ha dicho hay riesgos que no son aceptables y Costa Rica pues lo ha hecho muy bien, y en ese sentido pues es que se dispuso la medida de no ingreso. Varios de los casos que se han presentado a territorio nacional, ellos le denominan clústeres, es decir, que son asociados a transportistas. Todo eso entonces produce que exista esta medida que se toma el 18 de mayo del no ingreso de personas costarricenses ni residentes a nuestro territorio. Eso provocó también mucho malestar en la región, que también pusieron medidas recíprocas. Nosotros no cerramos la frontera en ningún momento. Lo que hizo el Estado costarricense fue habilitar operaciones logísticas en frontera para que la carga pudiera seguir fluyendo, que es desde luego nuestro principal interés luego de la atención suprema del bien sanitario. Eh, Eventualmente ya logramos, y esto fue cercano al 22 de mayo, actividades de comercio de la región centroamericana junto con transportistas. Todo esto que les he contado en esta línea de tiempo, con reuniones del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, el Consejo de Ministros de Salud, intersectoriales de este tipo de consejos, en general la intervención hasta del secretario general del SICA, es decir, institucionalidad centroamericana involucrada, pero al final sin lograr resolver, porque además, por ponerles un ejemplo, cuando hacíamos estas pruebas en frontera, nosotros llegamos a tener registrados dentro del total de transportistas con positividad de COVID-19 más personas de las que Nicaragua contaba dentro de su territorio, nosotros como costarricenses, es decir, en algún momento nosotros habíamos identificado alrededor de 34 casos en 4 días, y en ese momento Nicaragua decía que tenía 20 algo de casos. Entonces, ciertamente esto también motivó medidas en ese sentido.
final, el 22 de mayo, entonces se logra un acuerdo con autoridades de comercio y representantes de transportistas centroamericanos, particularmente de FECATRANS, que son las cámaras organizadas allí, y en este momento existen medidas homologadas en la región que establecen el plazo máximo de permanencia de las unidades de transporte en 5 días, ingresando la carga a almacén fiscal y también posibilitando el levantamiento de carga solo en almacén fiscal y con algunas excepciones, excepción para mercancías peligrosas, perecederas, y a granel. Entonces, en esos casos sí se permite la posibilidad de descarga de empresa, todo bajo controles y parámetros del Ministerio de Salud, dando trazabilidad a todas las unidades de transporte. En este momento estamos implementando los GPS, los convoy o los checkpoints en carretera para resguardar de nuevo el interés sanitario y que la carga siga fluyendo. Estamos apenas empezando, es decir, sobre todo entrar a la llamada nueva normalidad, y todo esto nos exige pues tener la capacidad de tener, como les decía, la flexibilidad y en ese sentido ir asumiendo conforme vaya evolucionando la pandemia. Finalmente, y ya para no robarles más tiempo, que de hecho creo que me excedí un poquito de lo que me tocaba, en realidad yo resalto, como les decía anteriormente, el trabajo interinstitucional que se ha venido realizando. Personalmente he estado con el ministro de Seguridad, la viceministra de Agricultura, la directora de Migración, el director de Aduanas, el subdirector de Aduanas, eh, cuerpos de seguridad en Frontera, en Peñas Blancas, en Paso Canoas, en Zigzaola, en Las Tablillas. Y vamos a ver, este elemento de la atención de fronteras es uno de tantos que estamos o que el país está intentando resolver y a pesar de todo eso hay una implicación y un involucramiento directo, un trabajo interinstitucional articulado, al menos desde mi perspectiva, sin precedentes en ese sentido para lograr resolver esto que tenemos. Creo que hasta ahí llegaría, señor director. Muchas gracias por el espacio y bueno, quedo atento eventualmente a la ronda de preguntas. Muchas gracias, profesor Duainer y viceministro de Comercio Exterior por acompañarnos. Reiterarles a las personas que nos siguen a través del Facebook Live que en el apartado de comentarios pueden hacer las consultas respectivas y muchas gracias a Duainer por contarnos de viva voz, ¿verdad? La experiencia en estas áreas y que después le haré una pregunta. En la segunda parte de esta sesión, ahora le voy a pedir a la profesora María Luisa Ramírez, funcionaria de la Dirección General de Aduanas, específicamente ella trabaja en el Departamento de Procesos Aduaneros de la Dirección de Gestión Técnica de la Dirección General de Aduanas, para que nos comente un poco cómo leemos esta situación en fronteras ya desde la visión aduanera. Así que adelante, profesor, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Leonardo. Saludos a los colegas profesores, a don Rainer y a doña Carmen, y a todos los que nos están escuchando. Creo que hay algunos temas importantes que quisiera compartir con ustedes. Esperemos ya está la pantalla. Sí, ok. Sí, sobre este tema relacionado con la mirada que tenemos desde las aduanas. Entonces, creo que hay aspectos aduaneros fundamentales y sobre todo cuando hablamos de aduanas, acá ya no estamos hablando de valijas, cosas de equipajes, sino estamos hablando de algo muy concreto y es el control que tenemos que hacer en fronteras de documentos, mercancías, vehículos y unidades de transporte, que no es lo mismo. No necesariamente lo mismo porque puede ser un furgón, puede ser un container de otro tipo, puede ser una plataforma. Entonces no siempre el vehículo y la unidad de transporte es lo mismo. En ese sentido, cuando hablamos de documentos, vamos a tener un documento muy particular que se llama la DUCAT, a la cual me voy a referir en breve. También tenemos elementos relacionados con el sistema informático aduanero, que es el TICA,
que es el que ejerce el que nos ayuda a ejercer el control aduanero, y también un elemento adicional que tiene que ver con el certificado de importación temporal de estos vehículos y unidades de transporte a los que me hacía referencia. Entonces, en primera instancia vamos a tener el tema de la Educate. Entonces, ¿qué es esto de Educate? Educate es una declaración, un documento único de tránsito centroamericano, en donde para que un camión, un contenedor, un vehículo pueda desplazarse con mercancías de un país a otro por el área centroamericana, siempre va a requerir estar amparado a una Educate. Y esta Educate es una declaración que la realiza cada transportista que acarrea o que lleva esta carga. Entonces todos los transportistas se van a meter a un portal, se van a ingresar a un portal de captura de la SIECA, en donde van a generar las Educates para permitir este control frontera a frontera, país a país, de su vehículo y de su unidad de transporte, y obviamente de las mercancías que vengan allí adentro. Hay un detalle especial de que, a diferencia de los demás países, en Costa Rica la generación de Educate es un poco más compleja que en los demás, porque para que una Educate salga de Costa Rica tienen que tener previamente una declaración de exportación autorizada. Entonces, la Educate de Costa Rica yo digo que son un poco más complejas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente cuando un vehículo, una unidad sale de un país, digamos del norte, Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua, y empieza a desplazarse hacia Costa Rica, se pueden dar una eventualidad de cambios en el transportista, en el cabezal, en la unidad de transporte. Entonces, desde el 30 de abril, los directores de aduana de toda la región se reunieron y pusieron, adaptaron una funcionalidad a este portal de captura para permitir que los países puedan rectificar los datos de la Educate. Entonces, esta ha sido una de las primeras medidas y las más, digamos, relevantes que se dieron en el control aduanero, que podamos país a país, paso a paso, rectificar los datos de esta declaración de tránsito. A nivel de Costa Rica, lo que logramos fue tener funcionarios autorizados en todas las aduanas y puestos aduaneros de ingreso para que ellos puedan en la plataforma de la SIECA hacer las rectificaciones o correcciones que se deban hacer. Ahora bien, es muy importante, estamos hablando de Educate, pero las Educate pueden ingresar a Costa Rica con un destino específico, que digan que vienen para determinado depositario, que vienen para determinada zona franca o empresa de perfeccionamiento activo, o podemos hablar de Educate que llamamos de paso, porque van a venir desde cualquiera de los países del norte hacia Panamá, o desde Panamá hacia cualquiera de los países del norte. En cualquiera de estos casos vamos a tener la posibilidad de hacer rectificaciones, pero incluso si la Educate decía que llegaba hasta Peña Blanca, hasta a Paso Canoas, con una interfase que existe entre la Educate y el TICA, vamos a permitir en el TICA hacer un cambio de destino en el viaje, es decir, que si venía para Peña Blanca, si ahora necesita venir al Valle Central a uno de los depositarios o almacenes fiscales autorizados, así se puede hacer a través de una modificación en el TICA. Eso es algo que acabo de indicar, porque siempre que haya una Educate que haya sido autorizada en cualquier parte de Centroamérica, pero que involucre a Costa Rica, ya sea como país de destino, país de origen o país de paso, el TICA va a tener un control interno sobre esa EDUCA, al cual le llamamos viaje. Entonces, este es el viaje que podemos modificar también, más que rectificar, para adecuarlo a la necesidad que estemos teniendo de acuerdo con las políticas que se están dando. Entonces,
Esto es muy claro, a través de los diferentes sistemas se hacen estas modificaciones y en las últimas semanas hemos tenido que hacer también cambios y adaptaciones en los sistemas para que todo esto se pueda adaptar a las condiciones cambiantes. También desde marzo, en el mes de marzo logramos un cambio que apenas lo estábamos estrenando cuando nos agarró el COVID-19, que es la posibilidad de que el importador haga una declaración de importación definitiva anticipada y la asocia directamente con el Ducatén. Entonces, esto es como anticiparse a la llegada de las mercancías y eso en determinados momentos ha sido una facilidad enorme porque ya no hay que hacer manifiesto de ingreso como se hacían antes. No obstante, con los últimos acuerdos, más bien la declaración anticipada nos está trayendo ciertas dudas porque hay mercancías que ya ingresan por Peñas Blancas con su duda anticipado listo y aún así por medidas de control sanitario tienen que ir a un depositario de enero. También es importante lo que mencionaba al principio. Tenemos la parte de que aduaneramente ya no solo vamos a... Sí, no solo vamos a autorizar la Ducatén, no solo vamos a revisar el viaje y ver si hay que hacer adaptaciones en el viaje, sino también tenemos que hacer un certificado de importación temporal. Y aquí es donde se adaptó el sistema para poder hacer un reemplazo de chofer y que este chofer pueda ser un costarricense que no haya salido del país o un residente que no haya salido del país. Obviamente, también tenemos que adaptar el certificado de importación temporal a los plazos que ha determinado la Dirección de Migración y también a la vigencia del seguro del INS, que es el que permite que ruede esta unidad de transporte por territorio nacional. Ahora bien, no me puedo referir con detalle porque si no, no me alcanzaría ni los 10 minutos ni el minuto que me dieron a cada uno de los comunicados, directrices y resoluciones que ha emitido aduanas, porque todos ellos tienen la idea, el fin de integrar de una manera armónica los decretos del Poder Ejecutivo, los acuerdos que se han llegado, los controles sanitarios y sobre todo las medidas migratorias. Entonces, tal como lo decía ahora el profesor Reiner, no estamos trabajando solos, estamos trabajando de una forma conjunta y todas las medidas y todas las resoluciones que se dan de una forma integral y de una forma conjunta, porque al fin y al cabo, ante el COVID-19, lo que tenemos que hacer es buscar medidas especiales para poder seguir ejerciendo de alguna manera el control aduanero. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Luisa, por este recuento interesante de la realidad centroamericana, ¿verdad? La documentación que permite facilitar los procesos y además los ajustes que se ha dado en este periodo de la pandemia. Muchas gracias, profesora María Luisa. Ahora, para terminar esta primera ronda, pues contamos con la participación de la doctora Carmen Isabel Claramont Garro, que como les comentaba al inicio, es docente del posgrado en diplomacia y es la directora alterna del Instituto de Servicio Exterior, a quien le agradezco su participación y que nos esté acompañando para que en esta primera ronda, en sus primeros 10 minutos, pues nos comente desde el punto de vista de la diplomacia cómo podemos ayudarle a las personas que nos están viendo entender y comprender lo que está sucediendo en las fronteras. Así que adelante, doña Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias. En realidad, yo no me voy a referir a las decisiones adoptadas en materia fronteriza, primero porque no fue el tema que originalmente me comentaron que tenía que referirme, pero sobre todo porque, como ustedes saben, la política
política en materia de flujos de bienes, servicios y personas a nivel de fronteras responde a una serie de decisiones que pueden tener que ver con medidas de control sanitario, fitosanitario, y con una serie de normas que el derecho internacional, tanto en la parte comercial como en la parte aduanera, habilita a los estados a establecer en casos en que así se requiera. El Estado costarricense, una de las funciones de la política exterior ciertamente es proteger el territorio costarricense, es proteger a la población costarricense, es preservar un poco la seguridad, no solo física, sino de distinto orden, el orden público también hacia lo interno, y en el caso de esta pandemia, que es el motivo que nos convoca en este intercambio, pues obviamente velar por la seguridad de los costarricenses, y allí una serie de decisiones, de medidas han sido tomadas en consulta con los distintos responsables de los rectores directamente concernidos, porque este es un tema que, aunque en principio sirve un cierre de fronteras para proteger la salud del costarricense, tiene consecuencias en el orden económico, en el orden comercial, en el orden aduanero, etcétera, y yo asumo que los colegas que me precedieron se refirieron a eso. Yo más bien quería contarles, y no sé si don Leonardo me permite que haga más bien una digresión, qué es lo que la pandemia desde el punto de vista de la academia ha puesto como en primera línea en el escenario de lo que nosotros como diplomáticos deberíamos reforzar en estos ejercicios. Muchas cosas se nos ocurren, la información es muchísima, todo el mundo sabe que en materia consular nuestras misiones, nuestras representaciones están abocadas a lo que es el flujo migratorio, a lo que es la repatriación de los costarricenses, y cuando no se pueden repatriar, a ver cómo están las condiciones de estos costarricenses, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad en el extranjero, etcétera, que el Ministerio de Relaciones Exteriores acompasa gestiones que se hacen desde el punto de vista científico, médico, sanitario, etcétera, etcétera, en instancias internacionales, y establece las condiciones para que hayan acercamientos con distintos actores internacionales para ver cómo resolvemos esta crisis. Pero yo quería más bien aprovechar este espacio para contarles que esto lo que ha puesto en evidencia es la necesidad de una política pública, no necesariamente de una armadura rígida ni de una instrumentación, digamos, inflexible, pero de una política mucho más estable, transversal, sistemática, de conectividad con el sector científico. Es decir, que lo que hoy se llama diplomacia científica, que a veces entendemos unos y otros de manera diferente, es un tema que ha venido para quedarse. Y les pongo un ejemplo. Hoy tuvimos una reunión con nuestros embajadores en el extranjero y nuestros diplomáticos en el extranjero y los diplomáticos en el país, un poco para decir cuáles son los esfuerzos que el país está haciendo en la atención, tanto en la detección como en el tema de la protección del personal sanitario, como en el tema del tratamiento de la pandemia. Particularmente hoy lo hicimos con la participación del Instituto Clodomiro Picado, y eso pone en vitrina no solo lo que hacemos y lo que Costa Rica puede dar en cooperación internacional a otros países en el marco incluso de organismos regionales como el SICA, para hablar de fronteras y de los países con los que tenemos mayor cercanía, pero no se reduce a eso, ¿verdad? Sino también para ver de qué manera la atención de un problema, de una pandemia que debe ser global
y no nacional, porque aquí el tema de las fronteras es casi como decir si la resolución va a ser nacional o no, y uno de los primeros conflictos que tuvo la Unión Europea al interior era ver de qué manera se estaban dando medidas que no estaban siendo pensadas en conjunto, y una pandemia como esta, inédita, que nos ha perturbado la normalidad en el mundo entero, requiere soluciones globales. En ese sentido, aquí a lo que apostamos es a ver de qué manera nos reconectamos y de qué manera la diplomacia ayuda a que nos reconectemos a redes de conocimiento, a redes de información, a redes de solución, y la iniciativa que sacó el presidente en marzo y que se formalizó ahora el 29 de mayo para establecer una plataforma donde que sirva de repositorio para ese conocimiento, para tratamientos, para tecnología, etcétera, a disposición de los individuos, se basa en un principio ético que es dar el acceso a los beneficios de la ciencia y de la tecnología a todas las personas, ¿verdad? Y hacer una realidad el principio de los ODS, que es no dejar a nadie atrás. Entonces, fundamentalmente, la pandemia para nosotros, más que un tema de fronteras, desde el punto de vista académico, nos está implicando repensar desde otros escenarios del conocimiento, ver cómo nos conectamos de manera más sistemática, no solamente para atender un problema de salud, sino porque la ciencia cada vez le va a servir más al país para posicionarse de manera creíble, sostenida y evidenciada, pero también para encontrar las soluciones que se requieren a través del conocimiento científico y tecnológico. Y en ese sentido, Costa Rica no solo tiene un aparato muy fuerte que ofrecer, incluso a disposición no solo de la comunidad nacional, sino de la comunidad internacional, sino una autoridad moral para preconizar que el acceso a ese conocimiento y a esa tecnología en materia sanitaria pueda ser entendida como un bien público que esté en la medida de lo posible accesible a todos los individuos. Entonces yo quería, no sé si tengo más tiempo para ahondar, pero más bien quería dejarles ese Dos mensaje. minutos le quedan. Sí, porque digamos, en diplomacia nosotros digamos, desde el instituto tratamos de dar capacitación continua a todos nuestros diplomáticos afuera en temas de actualidad. Y como hoy el tema que convoca este conversatorio tiene que ver con la pandemia, pues en mucho lo que les está interesando a nuestro servicio exterior es saber qué está haciendo Costa Rica, cómo lo está haciendo, qué oportunidades se abren para conectarnos con una cooperación muy diferente en el extranjero, sobre todo ahora que estamos entrando a la OCDE, que somos país de renta media, que la cooperación no, digamos, ha decaído y no vendrá como será tradicionalmente, pero donde podemos ser una parte activa, lo cual nos dé ese soft power, esa autoridad moral para tener una mayor incidencia en el espacio internacional, porque al fin y al cabo, y cierro tal vez con esta idea, recuerden que la política exterior tiene una dimensión interna que es ese apalancamiento a las prioridades de política nacional, y una dimensión externa que es cómo el país contribuye a modelar la comunidad internacional a la que aspiramos con nuestros valores y principios. Muchísimas gracias, profesora Claramunt. Muy interesante lo que usted nos plantea y que nos genera, digamos, un muy buen abrebocas para esta segunda parte que vamos a iniciar en este momento. Y reiteramos a las personas que nos siguen a través del Facebook Live que pueden plantear sus comentarios o preguntas. Perdón, hago un pequeñito paréntesis nada más para indicar que incluso dentro de la política de la Cancillería se quiere reforzar un poco otros espacios que pueden ser, digamos, la diplomacia económica, etcétera, etcétera, precisamente conectando la ciencia a esas posibilidades de atraer inversión al país, de captar nuevos intereses para crear redes de conocimiento, etcétera, que permitan también impulsar el sector económico en particular también.
no solo dar respuestas sociales y medioambientales. Muchas gracias. Justamente haciendo el recuento de los conversatorios que hemos tenido, el primero era justamente los efectos económicos de esta pandemia y que lo analizamos desde la administración pública. Nuestro segundo conversatorio tenía que ver con los pros y los contras del ingreso de Costa Rica a la OCDE, y este tercer conversatorio, ¿verdad? Que lo impulsa y lo motiva la situación en fronteras, pues nos ha permitido en una primera ronda ver detalles específicos. Y justamente ahora, y señor viceministro, esta pregunta sería para usted. En función de lo que usted nos planteó en su primera intervención, ¿cuáles ve usted que han sido, digamos, esas innovaciones, si se quiere, ¿verdad? En estas acciones que se han venido desarrollando en frontera para reducir las afectaciones que de por sí se van a dar en el tema del comercio, y de esas innovaciones, ¿qué va a permanecer en el tiempo? Y aquí también la pregunta iría para la misma María Luisa de estos ajustes que nos ha obligado la pandemia a realizar. ¿Qué puede permanecer o qué debería permanecer en el tiempo en el sentido de lo que la gente ha querido llamar la nueva normalidad? ¿Verdad? Es decir, post pandemia, ¿cómo vamos a seguir actuando o si vamos a regresar al punto inicial? ¿Verdad? Y aquí pues también a la profesora Claramunt que nos amplíen lo que usted nos plantea de esos nuevos retos, ¿verdad? Para la diplomacia y esta visión global que tenemos. Esa sería la primera ronda de preguntas en el tiempo que nos queda. Así que le pediría al señor viceministro que haga su intervención. Sí, tal vez muy puntual, don Leonardo, en cuanto a las cosas nuevas que estamos haciendo y diferentes y que eventualmente tendrán que quedar. Yo mencionaría la trazabilidad de las unidades de transporte y de las personas que ingresan a nuestro territorio nacional como transportistas. Sin duda eso conlleva además otras cosas, y antes doña María Luisa lo mencionaba, esto ha implicado también un mejor ejercicio de control, no solo desde el punto de vista migratorio, sino también migratorio y sanitario, sino también aduanero, fitosanitario, sociosanitario, etcétera. Entonces yo muy puntualmente diría eso, control y mayor trazabilidad de esas unidades de transporte. Claro, ahora lo que hay que hacer es que esta sea el ejercicio de trazabilidad sea lo más óptimo y eficiente posible y que no altere, digamos, flujos comerciales. Muchas gracias, doña María Luisa. Sí, don Leonardo. Aquí lo fantástico es este nuevo aplicativo que hizo SIECA en su portal de captura, el cual permite hacer rectificaciones directamente desde cada país. Esto antes era una tragedia, por decirlo así, donde había que solicitar a la SIECA solicitaba a los países intervinientes y después de las autorizaciones y demás se hacía una rectificación. A un transportista le podía llevar de 3 a 4 o 5 días solicitar una rectificación en un DUCA, cuando ahora se puede hacer directamente en la aduana en la que esté y de una forma muy ágil. Yo esperaría que este aplicativo de rectificaciones esté para quedarse y para facilitar muchísimo la labor de los transportistas en el tránsito aduanero terrestre, básicamente. Muchas gracias, María Luisa. Embajadora, adelante, por favor. Sí, yo creo que, digamos, una de las lecciones que hemos o que estamos aprendiendo, porque este es un proceso que está apenas en marcha, pero una de las grandes lecciones que estamos sacando de esta pandemia es que tenemos que repensar los esquemas de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo esas urgencias atomizadas que pueden tener nuestros consulados cuando hay algún impedimento para el tránsito fronterizo, que
enfrentarnos a una situación como esta, donde la suspensión de ese tránsito fronterizo puede durar hasta varios meses y poner en jaque, digamos, digamos, la economía no solo de nuestro país, sino de los países vecinos. Entonces, vamos a tener que aprender a trabajar de manera mucho más rápida, mucho más interconectada, casi que desarrollar protocolos de urgencia, porque como veíamos hoy con el doctor Gutiérrez y además con otros expertos con los que hemos estado hablando del tema, esta pandemia no es un tema que se va a resolver ni hoy, ni mañana, ni en un mes, ni en un año. Es muy probable que sea un tema que vaya para por lo menos mediano plazo y nada nos previene de no tener a futuro pandemias del mismo alcance provenientes de cualquier otro tipo de virus, ¿verdad? Entonces, todo nuestro aparato institucional, por un lado, pero también todo el sector privado, todo el sector, digamos, la sociedad civil, tiene que empezar a prepararse de una manera distinta para hacer frente a estas crisis que podrían no ser, que podrían no ser únicas ni inéditas, sino que podríamos estar enfrentando a futuro. Claro que con el aprendizaje que tenemos también estamos desarrollando capacidades para prever situaciones parecidas y para atacarlas, pero no está de más que empecemos a desarrollar esos protocolos de comunicación y de atención como si la urgencia se instalara de alguna manera y tuviéramos que aprender a convivir con ella. Muchas gracias, embajadora. Efectivamente, el tema de la resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de responder, ¿verdad? A los cambios inmediatos y fuertes que se presenten en el entorno debe ser la marca, ¿verdad? Que dejemos y que sigamos construyendo en nuestra gestión pública. Y esta pregunta que ahora les quiero compartir a ustedes tres va en la línea del tema de nuestro cuarto conversatorio, que aprovecho para invitar a las personas que nos siguen y a nuestros panelistas también, por supuesto, porque la próxima semana vamos a conversar sobre políticas públicas post-COVID-19, es decir, cómo tenemos ahora que diseñar, ejecutar, evaluar las políticas de una forma distinta en función de lo que hemos aprendido durante esta pandemia, lo que estamos aprendiendo durante esta pandemia. Y la embajadora pues nos hablaba del tema de las políticas públicas, ¿verdad? Más estables, más transversales. Y yo aquí quería que ustedes, una reflexión a partir de la experiencia, de lo que estamos viviendo en este momento y cómo se prioriza. Y aquí desde la experiencia de ustedes, cómo relacionamos, por ejemplo, para resolver una situación que se presenta en frontera, el tema sanitario, el tema del comercio, el tema económico, derecho internacional, ¿verdad? La presión de los diferentes grupos, ¿verdad? De cómo en sus intereses totalmente válidos, ¿verdad? Que buscan que las autoridades públicas tomemos decisión en un sentido o en el otro. ¿Cómo se realiza esa negociación, si se quiere ver así, entre diferentes ramas de acción de la administración pública que tienen incidencia directa en un grupo específico de personas, ya sea las que viven en las zonas fronterizas o los transportistas en este caso, que son los que en principio están sufriendo las estadías ahí, las personas que exportan, que importan las mercancías? ¿Cómo se resuelve esto? ¿O cómo debería resolverse esto en situaciones como las que estamos viviendo ahora? Si les parece, hacemos en el sentido inverso. Le pediría a la embajadora que inicie, luego María Luisa, y cerraríamos con el viceministro. Bueno, la pregunta no es muy fácil. Comencemos por allí. No sé si tengo una respuesta para eso. Creo que no hemos hecho
mal las cosas, pero sí creo que un poco, digamos, todo lo que ha sido la orquestación de este proceso ha sido un proceso de aprendizaje y de prueba y error, en donde por dicha, las cosas han salido bien. Hemos tenido aquí, a mí me parece fundamental el tema del liderazgo, me parece fundamental el tema del liderazgo de los distintos sectores, el sector salud, por supuesto, que es el que está en primera línea, pero también de los otros sectores. Yo sí creo que es importante que las decisiones que se tomen en estos casos de urgencia involucren a todos los sectores, por lo menos a nivel de aquellos sectores que tienen la posibilidad de incidir en la toma de decisiones, porque una solución digamos, desde una sola perspectiva en el corto plazo puede hipotecar en el mediano y en el largo plazo, digamos, no solamente la sostenibilidad, digamos, de la protección que se está queriendo inicialmente asegurar, sino también el bienestar de los individuos desde otras perspectivas. Entonces, un poco las situaciones que se han dado en los últimos tiempos, un poquito los roces y eso son muy naturales, y yo creo que es parte de esos acomodos de cómo dialogar y cómo poner todas las piezas en su correcta, digamos, posición en este rompecabezas, de manera que se logren los equilibrios necesarios. El diálogo, el liderazgo, la transparencia en las medidas que se tomen, la manera en que se articule rápidamente y se eliminen esa cantidad de pasos intermedios que a veces ahogan y asfixian en la toma de decisión, yo creo que es importante, y ante todo la responsabilidad. Pero aquí una respuesta, yo no sé, yo creo que la respuesta la vamos a encontrar cuando hagamos una revisión retrospectiva, una vez pasada esta situación, de qué fue lo que hicimos, cómo se hizo, qué se hizo bien, qué nos resultó tan bien y qué puede ser mejorable. Y le hago un pequeño paréntesis aquí, y espero que no esté cometiendo ninguna infidencia, pero cuando Naciones Unidas hacía intervenciones en conflictos armados en X países, en un momento de gran crisis, resultaba que llegaba la OCHA, llegaba el CICR, llegaba refugiados, llegaba migrantes, y de pronto los ingenieros de una organización decían, no, el agua debemos protegerla. Y los de refugiados decían, pero necesitamos agua para refugiados. No, porque nosotros estamos preservando la sanidad del agua, y entonces habían como choques ahí, un poco de competencias que no eran voluntarios, ni eran cosas, digamos, negligentes, ni eso, pero que eran parte de esos acomodos que hubo que buscar y desarrollar esos protocolos para lograr un poco esos ajustes. Entonces yo creo que más bien eso viene a posteriori, con las reflexiones a posteriori de qué se hizo bien, cómo se logró y dónde están los puntos más débiles que deben mejorarse. Muchas gracias, embajadora, y agradecerle su participación y el que haya hecho un paréntesis dentro de sus clases para poder acompañarnos. Adelante, María Luisa, con su reflexión. Gracias, don Leonardo. Coincido con doña Carmen, con la profesora Carmen, en la dificultad de la pregunta, y para mí lo es un poco más porque yo soy funcionaria en la Dirección de Aduanas, pero me he mantenido en el nivel técnico, en el nivel de buscar soluciones a lo que en instancias superiores ya se ha coordinado previamente. Entonces, digamos que no me ha tocado en lo personal o en la función que ejerzo, no me ha tocado priorizar, pero sí entender que hay un orden jerárquico de las cosas y que cuando hay que adaptar procedimientos o procesos o controles, sí se puede hacer. O sea, sí existe una forma posible en que podemos adaptarnos a lo que se ha decidido y a lo que hay que hacer. Y creo que esa es una de las principales ganancias que tenemos en esto. La importancia del trabajo en equipo y también la importancia de respetar las competencias de cada institución, de cada sector, de cada área.
Entonces, si las autoridades de migración toman una decisión de 72 horas, bueno, ¿cómo podemos nosotros acoger esa decisión y hacerla funcional? Tanto en el nivel, digamos, práctico como en el nivel informático y operativo. Entonces, creo que este respeto de competencias, este trabajo en equipo, es la clave para lograr priorizar y saber qué va primero y qué va después. Esa sería mi colaboración. Gracias, María Luisa. Cerraríamos esta segunda ronda con la intervención del señor viceministro. Gracias, don Leo. Me tuve que conectar del teléfono porque no sé, la computadora me desconectó. Pero bueno, tal vez retomo parte de lo que mencionó la profesora María Luisa en el sentido de que ha sido vital en todo este proceso y que sin duda deberá seguir en adelante es primero el respeto por la competencia de cada institución o agencia de control involucrada en frontera y el trabajo íntimo articulado, es decir, aquí uno a veces tiende a pensar en cuidar la finquita, ¿verdad? Si le toca comercio, si es salud, si es aduanas, si es EFITO, lo que sea, aquí estamos cuidando el interés nacional y entonces ha sido muy interesante el ver y el compromiso y la disposición multinivel, porque como les decía antes, por ejemplo, el día sábado la ministra de Comercio Exterior estaba en sesión de Comieco. Cuando ella entraba y salía, pues yo le ayudaba a estar en la sesión. En el mismo momento que estábamos en Peñas Blancas negociando con transportistas ahí en frontera, una delegación liderada por el ministro de Seguridad. Es decir, por ejemplo, doña María Luisa profundiza y detalla aspectos ya sobre la operativa propia de aduanas que representan eso, el trabajo multinivel e interinstitucional. Y yo de nuevo reconozco eso como de lo más importante. Y tal vez como un tercer punto también en eso, la participación del sector privado. Ciertamente estos son los dolientes, es decir, es la parte más perjudicada de alguna manera por las medidas que tomemos, eventualmente la población, pero en esto ha habido conciencia y hemos sentido su apoyo, se ha involucrado en la toma de decisiones, que ese ha sido también un elemento importante. No en todos los países se tiene esta capacidad de generar acuerdos nacionales públicos privados y incluso me atrevería a decir el rol protagónico del sector de carga terrestre costarricense. Los representantes y las personas que trabajan en esto del sector privado han sido actores primordiales en el proceso. Muchas gracias a nuestros panelistas. Yo me siento muy complacido por los interesantes aportes que nos han planteado en función de las innovaciones, de la visión de cómo dentro del sector público tenemos que tener ese diálogo, ese respeto por las competencias, no buscar el lucirse por lucirse, sino tener un liderazgo positivo en una situación que bien lo planteaba la embajadora, que es global, ¿verdad? Y que es una situación que está afectando al mundo entero más allá de las fronteras. Y como el viceministro nos lo indicaba, de que es un trabajo de conversación, de ese tratar y trabajar con los diferentes sectores que muy bien nos decía María Luisa para los efectos desde la Dirección General de Aduanas de buscar las soluciones para poder resolver los intereses, por supuesto, siempre respetando nuestro Estado social de derecho. Yo quiero cerrar aquí esta actividad en este riquísimo intercambio académico profesional que tuvimos con nuestros profesores, con nuestro profesor Dwainer, con nuestras profesoras Carmen y María Luisa, que también en su otro rol de funcionario y funcionarias públicas, pues han enriquecido muchísimo este espacio. Y me congratulo también por efectos de poder generar este espacio con el posgrado en diplomacia, con la escuela, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, Dwainer, uno de los egresados de la maestría en diplomacia, y que justamente la pandemia nos permitió poder conversar entre nosotros.
Reitero el agradecimiento a las personas que nos acompañaron como panelistas, un equipo docente de lujo. Y a las personas que nos acompañaron a través del Facebook Live, agradecerle a Diego Salazar, que nos apoyó en esta transmisión, y reiterarle la invitación que de hoy en 8 estaremos conversando sobre políticas públicas post-COVID-19. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Igual.